expresar mi reconocimiento a este Consejo Regional que constituye un gran aporte para una buena gestión de gobierno regional. Para mí es un privilegio trabajar con ustedes. La labor de fiscalización es rigurosísima y espero que así lo sea y lo siga siendo. Nosotros dependemos mucho de que ustedes, con su acuciosidad, con su rigor, fiscalicen todas las acciones del gobierno regional. Y yo les estoy inmensamente agradecido porque los resultados reconocidos a nivel nacional de ejecución presupuestal y de relativamente buena gestión de gobierno tiene mucho que ver con lo que este Consejo ha aprobado, las transferencias. Y yo espero mucho, tanto como ustedes, veo con satisfacción del proceso de modernización y atención al ciudadano, que hasta el día de hoy no se ha dado. Yo estoy consciente y mantengo la misma preocupación que noto en esta mesa, de que en el primer semestre del próximo año tenemos que ver resultados concretos de mejor atención a la ciudadanía en todas las provincias. Yo les agradezco las priorizaciones que ustedes han aprobado en obras por impuestos, se viene mucho más a ese respecto. Estamos a la expectativa de una resolución muy importante del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la priorización y relevancia de lo que nosotros llamamos el proyecto del Agua Grande. Vamos a esperar de ustedes una prontísima aprobación. Entiendo que nos van a dar muy pocos días para que el Consejo se pronuncie. Yo me comprometo a hacerles llegar el plan de gobierno concertado que tenemos, que va a aclarar una serie de dudas, ¿no? Yo les agradezco el consejo personal que recibo de cada uno de ustedes en distintos espacios de mi trabajo y de mi vida, ¿no? Ustedes son para mí unos grandes aliados y cada uno puede dar fe de gestiones individuales que hacemos en distintos frentes de la acción de gobierno. Quiero nomás recordar que yo estoy muy orgulloso de los iqueños que me acompañan en la alta dirección, la directora de Transportes, directora de Energía y Minas, la directora de Turismo, la directora de Trabajo, la gerente de Desarrollo Social, el director del Produce, de Agricultura, de Infraestructura, gerente de PETAC, todos son iqueños, todos iqueños. Y es verdad, he invitado a la Dirección de Salud y Educación profesionales de Ayacucho en un caso, de Piura en otro, y están haciendo un trabajo estupendo. El gerente general también ha sido invitado y yo le he pedido que él arme su equipo. El procurador también ha sido invitado de otra región y está cumpliendo un trabajo estupendo, mucho mejor que su predecesor, de manera que somos un equipo. Y también quiero expresar mi reconocimiento y aprecio y gratitud al Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional, a todos los trabajadores. Es por este equipo que la región, por primera vez en muchísimos años, va a alcanzar un alto porcentaje de ejecución presupuestal y yo digo, manejo honesto. Por favor, apenas detecten algún acto torcido, dudoso, puertas abiertas. Vamos con todo a luchar contra la corrupción. Eso tiene que ser el sello característico de toda nuestra acción de gobierno. He estado asistiendo con mucho interés. Nunca había participado en una sesión de ustedes. Y qué bueno saber que son así de rigurosos en materia de pedir explicaciones, llegar al fondo de la verdad. No cesen en ese esfuerzo y cuenten conmigo para brindar todas las respuestas, todo el acceso a la información. Les agradezco mucho, sigan adelante. Muchas gracias. Muy bien,